en esta coyuntura difícil ha sido atender la necesidad de orden público del país. Y lo hemos conseguido. Lo hemos conseguido. Yo creo que si no se hubiera intervenido de la manera en la que se hizo, del sentido de ejercer, en primer lugar, el control de los aeropuertos, el desbloqueo de las carreteras, ¿cierto?, la protección sobre los bienes públicos y privados, y evitar que se produzcan más daños y más muertes a la integridad de los peruanos, no hubiera pensado yo que hubiera pasado con nuestro país. Pedro, muy buenos días. Información en vivo desde el Parlamento. Estamos en el hall de los Pasos Perdidos, donde instantes el primer ministro Alberto Otárola se refirió precisamente a los cuestionamientos que hay en torno al ministro de Educación, Óscar Becerra, que, como bien lo ha precisado Pedro, participó del comité evaluador de la adquisición de esas laptops durante el gobierno de Alan García, adquisición que fue investigada por megacomisión, ya que se encontró una sobrevaloración de 11 millones de dólares. Hay parlamentarios, como es el caso de Susel Paredes, que están señalando que no van a dar el voto de confianza al gabinete Otárola, precisamente por la presencia de Óscar Becerra en el cargo del sector educación. Hay que señalar además que el primer ministro Alberto Otárola ha estado reunido por casi una hora con el presidente del Congreso, José William Zapata, viendo la fecha en la que el gabinete acudirá al Palacio Legislativo para pedir el voto de confianza. Se ha quedado que la fecha estaría entre el 6 y 10 de enero. Pero vamos a escuchar qué es lo que ha dicho el primer ministro en cuanto a los cuestionamientos de Óscar Becerra. Escuchemos. Ha expresado lo conveniente al tema de estas posiciones y esperamos que se aclaren en el más breve plazo posible. Es una persona que ha sido convocada por su conocimiento del tema de educación. Él ha sido el primer director del Colegio de Alto Rendimiento, entonces conoce el tema educativo, pero también entendemos la preocupación de la prensa y de las diversas instituciones sobre mensajes que no pudieran ser claros. Y lo que vamos a hacer desde la presidencia del Consejo de Ministros, así como lo ha dicho la señora Presidenta de la República, que el mensaje va a ser mucho más claro respecto a la necesaria reforma y los avances que se han logrado en este sector. Buenos días, Premier. Bien, entonces Pedro, es parte de las explicaciones que ha dado a los medios de comunicación el primer ministro Alberto Otárola tras la designación de Óscar Becerra. Señalábamos de que el cuestionamiento en torno a la elección de Óscar Becerra en el sector de educación no es el único cuestionamiento que hay por parte de los congresistas de la República, sino también hay un amplio debate, sobre todo entre congresistas de izquierda, por el tema del voto de confianza, señalando que este es un gabinete manchado de sangre. Respecto a este punto, que lamentablemente se da en torno a esta coyuntura en el que lamentablemente más de 20 peruanos han perdido la vida durante los enfrentamientos, tanto en Lima como al interior del país, el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, ya había adelantado días atrás de que se ha abierto una investigación en el Ministerio Público, además de dar otras precisiones respecto a este tema. Escuchemos. Yo entiendo la preocupación de los señores congresistas. Ha habido inclusive algunos documentos que se han presentado, pero como somos respetuosos de los organismos autónomos, ya se inició una investigación a través del Ministerio Público, que es independiente. Ha venido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y en cuanto llegó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuando yo era ministro de Defensa, fui el primer funcionario que pidió reunirse con ellos. Y fui inmediatamente a darle las explicaciones y a fijar la posición del gobierno peruano sobre este tema, con mucha transparencia y con mucha sinceridad. Entonces, por supuesto, que vamos a estar atentos a los avances de estas investigaciones y, sobre todo, nuestro objetivo es, uno, implementar una base jurídica que existe para las reparaciones integrales a los afectados. En segundo lugar, acompañar a las familias en este proceso de dolor. Y en tercer lugar, avanzar hacia la consolidación del orden interno, que es lo que la mayoría del país, los 33 millones de peruanos, piden. Lo que han pedido, lo que hemos hecho en
en esta coyuntura difícil ha sido atender la necesidad de orden público del país. Y lo hemos conseguido. Lo hemos conseguido. Yo creo que si no se hubiera intervenido de la manera en la que se hizo, del sentido de ejercer, en primer lugar, el control de los aeropuertos, el desbloqueo de las carreteras, ¿no es cierto?, la protección sobre los bienes públicos y privados, y evitar que se produzcan más daños y más muertes a la integridad de los peruanos, no hubiera pensado yo que hubiera pasado con nuestro país. Yo me siento realmente como una persona que ha trabajado 24/7 y continuará trabajando por el país. Bien, Pedro, el presidente del Consejo de Ministros ha señalado además que está dispuesto a reunirse con los parlamentarios de absolutamente todas las bancadas y que la invitación se las va a hacer llegar a todas las agrupaciones políticas, pues está abierto al diálogo. Ha sido el primer encuentro con el presidente del Congreso de la República, José William Zapata. Señalarte además, Pedro, de que no hay fecha establecida aún para que venga el gabinete Otárola al Palacio Legislativo a pedir el voto de confianza, pero se está evaluando que sea entre el 6 y 10 de enero. Exitosa, Perú y Lima 95.5. Gracias, Karen, por la información compartida. Son las 11 de la mañana con 42 minutos.